con grandes improvisaciones. Es un gobierno donde lo rural desapareció, la escuela rural, la escuela pública fue dejada de lado y se optó más bien por gastos suntuarios, tipo colegios emblemáticos, el Colegio Presidente de la República, botar el dinero del Estado en un programa absolutamente ilógico y falso de alfabetización. Ahí se fueron 800 millones de soles. Entonces, mientras tanto, el área rural languidecía y abandonada ahí la por el Estado. Educativa del gobierno de García, digamos, priorizó un poco la parte vistosa, si se quiere, la política, porque se aplaudió con mucho, se denunció con bombos y platillos todos los colegios emblemáticos como la gran obra educativa del gobierno de García, ¿no? Pero al otro lado estaba la parte oculta de la educación rural, ¿no? Bueno, los colegios emblemáticos fueron hechos sobre la base de lo que hizo el dictador Odría, claro, por los años 50. Una visión ahí centralista también. Y se ha invertido en ellos pensando en las elecciones del 2016. Se priorizó la parte, digamos, vistosa, lo que podía dar retos, y se descuidó lo real. Y en Lima y en ciudades importantes. En cambio, el campo estuvo totalmente abandonado. Miren, la última evaluación comparada de la UNESCO a nivel latinoamericano, los resultados ya eran un alarma, una luz roja muy clara. El resultado de esa evaluación comparada de la UNESCO, la última, desarrollada en los años 2009, 2010, nos indican que el Perú es el país más inequitativo de la región. La diferencia entre rendimientos de muchachos de áreas urbanas y rurales es la mayor en la región. Y esta evaluación comparada simplemente confirma esto. Pero con varios agravantes. Por ejemplo, en matemáticas hemos descendido. Claro, se desciende en todo, ¿no? Exacto. Urbano, rural, escuela pública, escuela privada, en todo se desciende, ¿no? Exacto. Y además los mejores porcentajes en comprensión lectora y matemáticas están en el sector privado, no en el sector público, lo cual refuerza la idea de que la escuela pública fue abandonada, fue dejada al azar, a la deriva. Entonces se requiere... Esto revela, digamos, podemos decir que un fracaso histórico en la política educativa. Estamos en un fracaso. Evidente. Yo me temo que no. Yo en algún artículo señalaba que se trata de una gran estafa pública. Mal uso de recursos que debían ser sagrados para ser destinados a la educación de nuestros niños y particularmente los niños menos pudientes o con más problemas de aprendizaje. Se trata ahora de que todos nos demos cuenta de que la escuela rural existe y que necesita con urgencia y a gritos ser atendida, ser focalizada la atención con recursos, con docentes calificados, capacitados, motivados, con padres de familia a los cuales se informe qué es una educación de calidad, qué hacer para exigir que en su centro educativo sus hijos realmente aprendan, etcétera, etcétera. Estamos en un momento, una suerte de parteaguas respecto a la educación, y lo que se haga a partir de ahora creo que debiera ser muy acuciosamente seguido por toda la sociedad. Antes de pasar corte, justamente en este momento de parteaguas que dice que estamos, ¿ves, digamos, algún cambio en la nueva política, en el nuevo gobierno, la política educativa, algún cambio respecto a ese descuido histórico que señalabas? ¿Hay algún cambio respecto, digamos, a empezar a mirar la educación rural? Digamos, ¿hay alguna modificación? ¿Hay algo para ser optimista en este panorama sombrío que dan los resultados? Hay algunos elementos esperanzadores, ¿no? Por ejemplo, por primera vez se incentiva que las regiones participen más activamente, que estos resultados sean analizados, porque antes todas las evaluaciones comparadas simplemente se informaba de ellas y se acabó. Ahora se va a hacer un esfuerzo porque haya un análisis donde participen regiones, docentes, centros educativos, padres de familia, para que vean el porqué de los resultados en cada centro educativo o en cada localidad o en cada región.
Por otro lado, observo que entre un Ministerio de Educación liderado por el ingeniero Chang, un ministerio muy aislado de la colectividad, muy encerrado en sus cuatro paredes, comienza a perfilarse una opción distinta, haciendo convocatorias a empresarios, haciendo convocatoria a sociedad civil y a regiones para compartir las responsabilidades. Esos dos elementos son esperanzadores, y hay uno particularmente importante, que es el destinar más recursos para la educación en medios rurales y darle mucha importancia a una modalidad que tiene mucho que ver con nosotros, que es la primera infancia, la educación inicial. En ese sentido sí hay un cambio. Digamos que los cambios más importantes son, para pasar corte, la prioridad que se anuncia en educación rural y en educación inicial. Exactamente. Nosotros vamos a ir a un breve corte y regresamos con el programa. Recordamos que nos pueden enviar también sus preguntas por chat, ya estamos recibiendo varias que las vamos a leer en el siguiente bloque. Bienvenidos a Salgalú TV Online, la plataforma de comunicación virtual del Perú dedicada a promover la responsabilidad social y ciudadana. Nuestro moderno sistema de transmisión online streaming crea una red virtual de comunicación, permitiendo a todos acceder fácilmente y participar. Utilizando el chat, las llamadas o llamadas virtuales, podrás estar en contacto con nuestros programas en vivo. Conviértete en protagonista de esta voz y diálogo a favor del desarrollo equitativo de nuestro país. Aquí, en Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, ahora estamos comunicados telefónicamente con Teresa Tovar, presidenta de Foro Educativo, también para seguir analizando estos resultados de la evaluación escolar. Buenas tardes, señora Teresa Tovar. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería preguntarle entonces cuál es su comentario, su opinión de estos resultados, digamos, de la evaluación escolar que dan un mal resultado de rendimiento y sobre todo de estas brechas que se amplían entre lo urbano y lo rural, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí se está jugando no solo un modelo educativo, sino también un modelo de desarrollo, ¿no? Creo que en las actuales circunstancias en las cuales se habla mucho de inclusión social, esto necesariamente tiene que implicar un cambio en este enfoque de la medición, ¿no? Porque cambio en el enfoque de las propuestas educativas que se derivan de esta medición, ¿no? Porque no podemos apostar únicamente al progreso del promedio de los niños, ¿no? Porque ese promedio, si vemos el promedio se ha seguido elevando, ¿no? Aunque no alcanza todavía porcentajes significativos
pero de todas maneras el promedio de logros, tanto en matemáticas como sobre todo en comprensión lectora, es elevado. Pero la brecha de desigualdad ha aumentado. Entonces esto nos está indicando que no podemos apostar a un modelo de desarrollo y por lo tanto un modelo de desarrollo educativo que no aborde las diferencias, ¿no? Como señala el PNUD, ¿no?, cuando habla del índice de desarrollo humano, no aplica solo el promedio de personas analfabetas para medir el grado de educación, sino que además lo cruza con el índice de desigualdad. Y cuando esto ocurre, el Perú pasa del puesto 80 al puesto 85. Entonces creo que, en desarrollo, ¿no? Entonces creo que lo que nos está haciendo pensar estas cifras no solo es sobre la brecha urbano-rural, nos hace pensar sobre qué tipo de desarrollo estamos queriendo para nuestro país. Esa es una pregunta fundamental que yo quisiera colocar y también que hace que el sector de educación tenga que dialogar con otros sectores, ¿no?, para afrontar este tema. Sería entonces que progrese que el incremento de las brechas entre lo rural y urbano y los malos estados educativos es de alguna manera consecuencia de un modelo del modelo de desarrollo que había en los últimos años. Así es, se apostó a las zonas urbanas y quién sabe también en algunos sectores puede haberse apostado, digamos, a las élites, ¿no? Por ejemplo, esta apuesta por los colegios emblemáticos únicamente como mayor inversión, como prioridad en un sector, no es lo mejor, ¿no? Porque justamente la idea de que algunos avancen hace de que el país en su conjunto no avanza. Cuando existe, está comprobado también a nivel económico, ¿no?, que cuando existen fuertes brechas de desigualdad económico-social, el desarrollo económico se estanca en muchos países, ¿no? Los países que logran despegar son aquellos que a la vez que logran tasas de crecimiento macroeconómico, logran también mayores niveles de equidad, mayores niveles de democracia, eso va todo junto, de ciudadanía, de equilibrio ambiental, ¿no? Todo eso junto, ¿no? Sí, ¿cómo ven las acciones que está anunciando el Ministerio de Educación de priorizar inversión en zonas rurales, en educación inicial, para comenzar a cerrar brechas? Y en todo caso, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son las acciones urgentes que deben hacerse? Bueno, a mí me parece muy oportuno, ¿no?, esto de las escuelas Marca Perú, que sería, ¿no?, prioridad en las escuelas, en las zonas rurales, ¿no? Creo que esto es fundamental y eso quizá habría que complementarlo con otras medidas adicionales, como son, por ejemplo, una acelerada formación de maestros bilingües, ¿no?, que sabemos que no existen suficientes en el país y por lo tanto el aprendizaje de esas zonas rurales se ve limitado por razones de acceso a una lengua, a la lengua castellana, ¿no?, y a la enseñanza en la propia lengua, ¿no? Ahora, creo que esta medida podría ser una medida complementaria importante y quizá otra también podría ser todo lo que es programas integrales de atención en salud, atención en nutrición en estas zonas rurales y también lo que es la atención en diferencia de género, ¿no? O sea, en equidad de género. Ahora, eso es lo que viene a ser lo que tocaría el Ministerio de Educación. La pregunta es ahora también, ¿qué le toca hacer, qué debe hacer la sociedad civil frente a estos resultados? ¿Cree que estos resultados deben llamar a una movilización nacional? Lo que tiene que hacer, una cuestión importante, disculpe, es creo que tiene que dársele más recursos educativos a aquellas escuelas que más lo necesitan, en el sentido de más, incluso recursos económicos, materiales, etcétera. La sociedad civil lo que tiene que hacer es reflexionar en primer lugar de manera profunda y también consistente sobre el significado de estos resultados, pero también exigir los derechos que les corresponde a las poblaciones que son excluidas por este modelo de desarrollo que hemos venido teniendo en nuestro país, ¿no? Y decir, bueno, las poblaciones de tales lugares necesitamos no solo salarios más dignos, necesitamos también educación de calidad tan igual como la que existe en las zonas urbanas, ¿no? Entonces creo que esta asunción de la educación como derecho es una cuestión importante, ¿no?, que debe ser objeto de las campañas que se hacen a nivel de la ciudadanía y la organización de la sociedad civil. Además, por supuesto, la sociedad civil puede concertar con el Estado y con los gobiernos regionales en aquellas zonas rurales, precisamente en las zonas más desfavorecidas, acciones conjuntas para poder cubrir las brechas, ¿no? Ahora, cerrar las brechas. ¿Estos resultados, usted cree que, termino con esta pregunta, llaman a una movilización, digamos, de la sociedad civil, como decía, una movilización de voluntades para cambiar esta situación? Y ahí, por ejemplo, organizaciones como Foro Educativo, ¿qué
¿Qué va a hacer frente a estos resultados para buscar esa movilización de voluntades para cambiar estas nosotros cosas? Estamos pensando hacer promover un debate, ¿no? Una reflexión, porque justamente nosotros somos una asociación que promueve el diálogo, el diálogo y también la investigación, la reflexión. Creo que estos resultados llaman a esta reflexión y hay un conjunto de expertos, un conjunto de puntos de vista que podrían ponerse aquí en juego. Queremos convocar a este diálogo tanto a las autoridades del Ministerio de Educación como a otros profesionales y a los propios medios de comunicación para que discutamos sobre el significado de esto. Creo que el colocar esto a este nivel puede llevar a la propuesta concertada de políticas, que es ¿no? lo que quisiéramos aportar como foro educativo. Bien, muchas gracias, doña Teresa Tovar. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, volvemos entonces aquí a la mesa con José Rivero. Para comentar un poco lo que está diciendo respecto a esto de la movilización de la sociedad civil, lo que le toca a la sociedad civil frente a estos, digamos, malos resultados, por decir, esta crisis de la educación que ciertamente no viene de ahora, sino ya viene de tiempo atrás, ¿no? Claro, aquí el tema, el problema tiene un responsable principal que es el Estado. Sin embargo, dejar todo al Estado creo que sería inadecuado. Yo creo que se requiere una suma de voluntades donde no solo intervenga la sociedad civil, sino intervengan también empresarios, intervengan también gobiernos locales e intervengan las comunidades educativas de los centros educativos. Los padres de familia pueden cumplir un rol fundamental, pero para que lo cumplan es fundamental motivarlos, es fundamental que su alianza con los docentes sea efectiva. En los medios rurales, por ejemplo, hay un desencuentro muy alto entre docentes y padres. Hay prejuicios, en algunos casos bastante motivados por ausencia de docentes o por dejadez de alguna familia que prefiere el trabajo en utilizar al niño como para trabajar, elemento de trabajo familiar antes que enviarlo a la escuela. Pero se requiere en todo caso un esfuerzo mayor que el análisis, mayor que el preguntarnos el porqué de esto. Es fundamental dar pasos más